El día martes, ¿cierto? Allí dice los que fueron a la fiesta, implica 3 versículos allí de la parábola. Ujú. Versículo 8, si ustedes me acompañan, estamos hablando del Evangelio según San Mateo capítulo 22, verso 8, verso 9 y verso 10. Yo lo leo brevemente, entonces tratamos de sacar aquellas cosas que nos van a servir y vamos a aplicarla a nuestra vida porque es una parábola bien directa, es una radiografía dura, ¿cierto? Para nosotros, para cada uno de nosotros, dice allí. Entonces, después que se invitaron a los distintos convidados y ninguno quiso ir, inclusive algunos se fueron a otros lados y otros mataron a los siervos, entonces dice que el rey se enojó mucho y mandó a matar a esos convidados. Ujú. Verso 9, entonces Jesús dijo a sus siervos, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Entonces dijo a sus siervos, las bodas, dice, id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a los que hallaron juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Esta es la introducción, ¿cierto? Dijimos que íbamos a hablar un poquito de digno. El día lunes termina con esa frasecita, ¿no? Al final, ser digno. ¿Mm? Ujú. ¿Qué entendemos? ¿Qué podemos decir por esto? Y entonces después nos quedamos con esos 3 Bueno, versículos. es un contraste el ser digno con lo que acabamos de leer, Ajá, porque todos pudieron entrar y además dice malos y buenos, ajá, ¿eh? ajá. Así que, bueno, Es un ¿cómo es eso? interrogante. Es un Ajá, interrogante. Menos mal que leímos al principio de esta conversación ajá. Romanos 8.1, ¿eh? Claro, Entonces es interesante, hay todo un grupo que no quiso ir y entonces es de rechazado, ¿eh? No, sí, no quisieron entrar directamente. Y entonces ahora los siervos del rey van a buscar a otros claro. y a todos. Y la boda se llenó y dice que eran buenos y malos. ¿M? A mí me gusta que el autor coloca la explicación de dignos antes de estos 3 versículos, Ujú. porque ahí entendemos el mensaje que Cristo quiere dar, ¿cierto?, en esta parábola, que es importante este asunto. Y me gusta cómo el autor lo explica. Dice, al final ser digno, en el sentido bíblico, proviene de lo que Cristo hace por nosotros. Exacto, Dice, nuestra dignidad no está en nosotros mismos, que exacto. eso era lo que fueron convidados. Ellos creían que ellos eran dignos por sí mismos, Ujú. que era la dignidad es algo inherente en ellos, o por sus obras, o por su jerarquía, vaya a saber, o por su estatus, Ujú. ellos eran dignos, pero eso no le dieron importancia, ¿no? Y entonces dice, nuestra dignidad no está en nosotros mismos, sino en en lo que permitimos que Dios haga por nosotros y en nosotros. Y entonces ahora entendemos, ¿no? Por eso para Claro. mí, en esta parábola, el verso 8, verso 9, verso 10, como que me da un aire de Sí, esperanza sí, sí, grandísimo. sí, sí. Claro, la dignidad después lo vamos a ver está en el vestido, Ujú, ¿m? ujú. Que es algo que justamente que recibimos de Jesús, Exacto. ¿verdad? Eso es lo que nos hace dignos. Lo que es llamativo es que eran buenos y malos y que Ujú. eran todos, ¿eh? Realmente es extraordinario. Podemos hablar ahí del verso 9 que sería un Dios que, es decir, no hay elegidos, No. porque Mm. aquellos supuestamente elegidos Ujú. no eran dignos. No eran Así que dignos. aquellos que creen que hay predestinación en la salvación, con esta parábola, podemos decir, agregamos un puntito más a creer justamente que hay libre albedrío humano y no libre albedrío divino, ¿no? Ujú. Que Dios escoge al que quiere, no, no, todos somos escogidos conforme a la parábola aquí, ¿no? Podemos entenderlo, dice, id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas, ¿a cuánto qué? A cuánto halléis. Sí, Eso a exactamente. mí me alegra. Sí, es extraordinario. Ese es el Dios que tenemos. Ajá, Me viene a la mente el llamamiento de Abraham. claro. Era para todas las naciones de la tierra. Amén. No era para solo el linaje, la descendencia biológica, ¿eh? Ujú, ujú. Era para todos los linajes de la tierra. Y acá lo vemos clarito. Eso es extraordinario. Eso no lo había entendido el pueblo de Israel. No lo había entendido, pero qué lindo que el Señor no se olvida de él, que él, con qué idea él hizo el llamamiento a un pueblo Ujú. especial. Y Y que el sí, llamado de Dios continuó, ¿eh? Y después amén. vamos a ver cómo entra la iglesia cristiana en juego y cómo el llamado es para todos. El autor presenta aquí, ¿no? Presenta en los párrafos de la lección
el tema de que allí dice, ¿notaste alguna vez que alguna de las personas más detestables, más mezquinas y más odiosas son profesos cristianos? Ujú. Es duro, ¿no? El autor en este sentido dice, Sí. o que alguna de las personas más criticonas, hipócritas y malvadas son las que van a la iglesia, que reclaman las promesas de salvación y que profesan la certeza. Todavía dice que profesan la certeza de la salvación, ¿no? Ujú. ¿Cuántas personas dejan de ir a la iglesia, se apartan de la iglesia por personas así, ¿no? Qué Por triste que nosotros problemas, podamos los ser una piedra de problemas, tropiezo para otros, ¿no? sí, los problemas interpersonales y los defectos de carácter, ¿no? Ujú, Quiere ujú, decir que a la iglesia van personas que tienen problemas, ujú. personas que a lo mejor somos, egoístas, o tenemos un carácter algo fuerte, o evidentemente, sí, sí, todos formamos la Ahora, iglesia. el hecho está acá, que esas personas no valoraron, ¿cierto? Sin embargo, Dios las llamó. Las llamo. Y las llamó, y a mí me gustó, me gusta cómo el autor lo presenta. Dice, ser dignos es lo que Cristo va a hacer, no lo que nosotros estamos siendo o De- creemos que estamos siendo, ¿no? sí, sí, Es sí. decir, es Cristo, es decir, Cristo llama buenos y malos, porque Él es el que hace el poder milagroso de transformación, ¿no? Sí, ahí vamos con el versículo de memoria, Ujú. la vida en el Espíritu. Amén. Él es el Señor, nos llama, nos viste adecuadamente, pero además hace una obra a lo largo de nuestra vida para que nosotros cambiemos. Pero eso, lo extraordinario y lo que nosotros necesitamos recordar siempre, que todo es obra que Dios opera en nosotros, Claro. que el Señor lo hace en nosotros. Y el hecho es que cuando no se entiende esto, que Cristo llama buenos y malos, algunos abusan. Ah, Dios llama también a mí siendo malo. Ujú. Y entonces quieren ir a la boda siguiendo siendo qué? Mal. Siendo malos. Claro. Es decir, Dios llama con un propósito, Ujú, a asistir a las bodas. ujú. Y entonces allí no que con eso yo entonces como me llamó ya me siento justificado a seguir siendo como soy, ¿no? Sí, o como a veces se escucha, y yo tengo este defecto y nunca voy a dejar, nunca voy a cambiar. Ujú. Y nos olvidamos que, por ejemplo, el Señor promete que el que empezó en nosotros la obra la va a continuar La va a hasta el día de continuar. Jesucristo. O sea, que hay todo un cambio, o sea, buenos y malos, pero que el Señor puede en nosotros Claro. producir los cambios para que nosotros mejoremos. El llamado a la boda, digamos, implicaba que si yo verdaderamente, cierto, en la parábola podríamos decir, implicaba que si yo verdaderamente valoro ese evento, entonces me voy a preparar. Me voy a Una preparar. cosa es decir, no soy invitado, no me preparo, sigo mi vida, cierto, como hicieron los convidados que no le dieron importancia a la invitación y siguieron haciendo su vida. Inclusive otros quedaron molestos y entonces mataron a estos, Ujú. ¿cierto? A los que habían sido, a los que iban a invitarlo. Pero entonces aquí vemos que de repente ahora Dios hace el llamado a todos. Ahora está el hecho de que si aceptamos ese llamado, le demos importancia al evento, ¿no? Ujú. Y entonces el darle importancia al evento implica ciertas acciones por parte nuestra. De hecho, Ujú. sí, sí, Y sí. bueno, entonces allí, ¿cierto? Podemos entender que Dios es al fin y al cabo el que hace el llamado, Dios es el que nos capacita para ser transformados, Ujú. un Dios que justamente allí nos invita y nos capacita, nos invita y nos transforma Ujú. y espera que justamente nosotros le permitamos que justamente Él pueda hacer eso, ¿no? Ahí está la clave, que nosotros permitamos que Él obre en nosotros. Ujú. Que ese era el problema de esta gente que rechazó la invitación, porque tenían tanto alto concepto de sí mismos que ellos quisieron manejar las cosas conforme a su orgullo. ¿m? Claro. Y ellos querían decidir tal o cual cosa, entonces no estuvieron dispuestos a dejarse transformar por el Señor. Qué bárbaro. Termina allí, ¿cierto? Dice que no debemos juzgar. El autor menciona, no dice, no debemos juzgar ni a uno ni a otros. Dios invita a todos. Muchas veces en la iglesia tú te vas a desalentar. Y la verdad nos toca a todos. Y espero que nadie ya se desaliente por nosotros, por acciones. El hecho es pedir perdón por eso si hemos desalentado a alguien. El hecho es que vamos a ver gente que no merece estar dentro y gente que sí merece estar dentro. El llamado justamente es a todos. Y está en nosotros el permitir que Dios obre esa transformación para ser dignos. Y entonces allí vamos a entrar en el bloque siguiente,
sin el vestido. Alguien que fue a la fiesta, invitado, pero no tenía el vestido.